Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video vamos a ver cómo hacer un French crop. Vamos a trabajar toda la parte de la tijera sobre mi cliente. Vamos a comenzar primero dividiendo el área radial. Fíjense que yo voy a apoyar mi peine y ubico donde está la parte más alta de la cabeza para luego, una vez encontrada esa curvatura, recién ahí generar esa división entre la parte superior y la parte posterior. Generalmente es esta división que nosotros hacemos a la altura de las orejas, a la altura de, de lo que es el hueso mastoide. Entonces, una vez que hacemos esta división, desde acá lo que vamos a hacer es dividir justamente la parte superior de los laterales y de la parte posterior. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, no te olvides suscribirte a mi canal, ponerle me gusta, compartir este video con tus amigos que también quieren aprender barbería, ¿por qué no? Entonces, acá lo siguiente es marcar justamente el lateral. Para marcar el lateral hago exactamente lo mismo. Apoyo mi peine, busco dónde está la curvatura y ahí donde encuentro el punto más alto es donde está la división, en este caso del lateral. Siempre para todas las divisiones. Siempre lo que hago es justamente ubicar las curvaturas craneales, porque me van a servir como referencia para saber a qué altura yo debo justamente trazar cada una de las divisiones. Una vez que trazamos esa división, desde acá hago una pequeña partición para cortar de forma cuadrada y lo que vamos a hacer es trazar particiones paralelas a esta partición número uno que yo tracé y vamos a ir cortando siguiendo siempre el largo de la mecha anterior. Entonces en este caso, como ven, yo tracé una mecha paralela y corto siguiendo el largo de la número uno. Luego vamos a trazar una mecha número 3 para seguir el largo de la mecha número 2 y así sucesivamente alrededor de todo el área del cambio de plano, alrededor de todo el área de nuestro puente. Estamos trabajando ahora, es decir, en la transición entre los laterales y la zona superior y entre la parte posterior y la zona superior. Es muy importante que todo este tipo de cortes quizás al principio puedan resultar un poco complicados, quizás al principio pueda resultar que nosotros estamos dividiendo por demás, por así decir, pero es muy importante tener en cuenta que cuanto más nosotros podamos trabajar en la precisión de nuestros cortes, mucho mejor va a ser nuestra, no solamente nuestro resultado final a la hora de cortar, sino también mucho mejor lo que es la forma de cortar en sí, porque vamos a trabajar de una manera mucho más ordenada y vamos a trabajar de una forma mucho más esquematizada, que siempre yo digo lo mismo, es mucho mejor a la hora de trabajar, llevar siempre esquemas y respetarlos, es decir, saber que primero trabajamos sobre un área, luego sobre otra, y al trabajar de esta forma es mucho más sencillo que por ahí tratar de improvisar sobre el momento. Una vez que terminamos sobre la parte lateral, desde acá vamos a repetir exactamente el mismo proceso, pero ahora en la parte posterior. Comienzo trazando justo en el centro de la parte posterior una mecha, ¿sí? Que va a venir a ser a modo de mi mecha número uno. Y esta mecha número uno lo que vamos a hacer es también proyectarla de forma cuadrada, ¿sí? Entonces fíjense que yo tomo la mecha y llevo hacia afuera. No demasiado, no exagero demasiado, porque en este caso yo quiero mantener una forma un poco larga, no quiero llevarlo de manera triangular, porque si no estaría incrementando demasiado el largo. Entonces, como quiero que sea un largo más equitativo, lo que hago es trazarlo de forma cuadrada y como quiero mantener siempre la misma longitud, llevamos toda la mecha anterior. Entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos dos formas de trabajar. Vamos a trazar una mecha número uno y una mecha número 2 y siempre vamos a llevar a la mecha anterior. Entonces, si siempre llevamos a la mecha anterior, nosotros estamos trabajando de manera equitativa porque estamos respetando el largo. Ahora, si nosotros trabajamos llevando la mecha número 2 a la número uno, la número 3 a la número uno y así sucesivamente, lo que vamos a lograr es una forma triangular al final de nuestras mechas y nos va a quedar mucho más largo, nos va a quedar con un incremento. Entonces, en este caso solamente vamos a trabajar de forma que nos quede todo parejo, que nos quede todo igual. Así que una vez que terminamos, repetimos todo el mismo proceso, pero para el otro lateral.
A mí la verdad que en lo personal siempre me pareció mucho más sencillo trabajar primero la parte de la tijera y tomar el degradé como un detalle que contrariamente he visto en otros profesionales que comienzan primero por el degradé y luego trabajan la tijera. A mí en lo personal siempre me pareció mucho más cómodo trabajar la estructura primero, por eso considero que el área que se trabaja con tijeras es la más importante, entonces siempre me pareció mucho más cómodo primero trabajar la estructura para luego tomar el degradé como si fuera un detalle. Déjame saber en comentarios si te parece que está bien, cómo lo ves. Déjame saber en comentarios si a vos te gusta comenzar primero con la tijera o te gusta comenzar primero con la máquina. Y vamos a debatir un poquito en comentarios para ver cuál es mejor o básicamente cuál nos queda más cómoda para trabajar. Muy bien, una vez terminado con los laterales, lo que hago es soltar esta pequeña división que yo tracé en la parte superior. Y acá lo que vamos a hacer es proyectarlo, pero todo a 0 grados, es decir, no vamos a elevar la mecha. Lo vamos a hacer de esta forma para poder incrementar el peso en la parte posterior, ya que mi cliente posee un cráneo que a esta altura es bastante plano, entonces queremos compensar eso añadiendo mucho más peso en esta parte del corte. Entonces fíjense que yo realicé la división justamente para esto, para poder trazar un corte a esta altura con mucho más peso y poder compensar esa curvatura craneal, esa falta de curvatura, mejor dicho. Entonces, una vez que terminamos con esto, desde acá lo que hacemos es ir a la parte superior. Para la parte superior vamos a hacerlo bien simple. Vamos a trazar una mecha guía principal. Vamos a cortarlo de forma cuadrada, ¿sí? Fíjense que lo voy a llevar así, tal cual como les estoy mostrando acá. Entonces, de esta manera, incrementamos o mantenemos el peso tanto en la parte de la corona como en el flequillo. Sí lo vamos a hacer para que nos quede todo parejo, para que nos quede todo básicamente de un mismo largo. Entonces, una vez que añadimos todo el peso en la parte posterior, desde acá trazo una mecha guía principal, calculo aproximadamente 2 dedos en la parte superior y voy a cortar la mecha guía principal. Recordá, si te gusta todo lo que tiene que ver con la barbería, todo lo relacionado a la barbería, darle me gusta a este video, ¿sí? Para que YouTube te pueda sugerir videos tanto como el mío, como videos de otros creadores relacionados siempre a la barbería. Recordá también que podés suscribirte, yo voy a estar subiendo videos, todo relacionado siempre a barbería, siempre a corte. También recordá que puedes dejar tu comentario para poder yo saber si este video te fue útil, si te gustó, si te sirvió y qué tipo de contenido también te gustaría ver en el canal. Entonces, desde acá trazo mi mecha guía principal, la conecto a la altura de la corona ya con la parte posterior. Si proyectamos nuestra mecha bien recto, vamos a elevar bien recto y vamos a cortar. Recordad que estamos generando una estructura cuadrada, ¿sí? Para que nos quede todo parejo en la parte superior. Y lo hacemos de esta forma vertical porque es mucho más sencillo controlar la capa. Siempre controlamos las capas en la zona superior, mucho más sencillo si nosotros trazamos una mecha guía de manera vertical y después conectamos en base al tipo de peinado que nosotros querramos para el final. En este caso mi cliente va a peinarse hacia adelante, entonces siempre es mucho más sencillo conectar mecha guías paralelas a esta principal y cortar de forma vertical que si él se peinara para un costado, por ejemplo. Si él quisiera hacerse un side part, por ejemplo, es mucho más sencillo trazar nuestra mecha guía y luego particiones horizontales. Pero en este caso, como él va a peinarse hacia adelante, porque es un crop, es mucho más sencillo controlar la capa de manera vertical que de manera horizontal. Entonces, terminada nuestra mecha guía, nuestra mecha número 1, trazamos una mecha paralela. Y esa mecha paralela la vamos a llevar a la mecha número 1. Una vez que proyectamos, chequeamos acá la transparencia. Muy importante, siempre que vayan a cortar con la tijera, siempre, primero que nada, tomarse su tiempo, hacerlo lento, hacerlo despacio. Y después tratar de hacer las divisiones lo más limpias posibles para que esa precisión a la hora de hacer las divisiones, de hacer las particiones, se vea a la hora final de una vez terminado el corte. Siempre que ustedes se tomen un tiempito de más, siempre que ustedes traten de dividir un poquito más, no siempre es necesario hacerlo, pero les va a facilitar primero que nada el trabajo y segundo que
esa limpieza en las secciones, en las divisiones, se va a ver reflejada al final en cada corte. Entonces fíjense que yo me tomo mi tiempo, ¿sí? Proyecto la mecha lento, genero esa tensión en la mecha, me aseguro de que esté bien proyectada, es muy importante que esa tensión siempre esté bien realizada para cortar un largo real y no cortar un largo aproximado. Y una vez que genero esa tensión y chequeo la transparencia, desde acá corto siempre hasta la segunda falange. Eso también es muy importante. Muy importante cortar siempre hasta la segunda falange, porque pasada la segunda falange, recuerden que no tenemos tanta tensión, entonces estaríamos cortando un largo aproximado. No estaríamos cortando un largo real, vamos a decir. Una vez terminado, si quieren pueden realizar un cross check. Si quieren, recuerden, yo corté de forma vertical, entonces para realizar un cross check lo harían de forma horizontal, ¿sí? Siempre cross check lo van a realizar justamente cruzado. Desde acá, una vez que ya terminé, vamos a conectar, y para hacerlo de una forma mucho más sencilla, vamos a trazar diagonales, ¿sí? A la altura entre el puente y la parte superior, y esas diagonales lo que vamos a hacer es cortarlas justamente para conectar mucho más sencillo la parte superior con los laterales. Entonces, una vez que tracé la primera partición, trazo la segunda, ¿sí? Fíjense que yo tomo de forma diagonal. Desde acá proyecto hacia afuera, muy importante, para poder mantener la cantidad de cabello. Y luego corto utilizando point cut, ¿sí? ¿Por qué utilizo point cut? No solamente porque estoy cortando, removiendo peso, sino que más bien porque genero textura ya desde el corte, ¿sí? O sea, yo utilizo el point cut o picotage porque de esta manera ya con el propio corte generamos textura y generamos un look mucho más, como más descontracturado, mucho más desprolijo en lo que es la conexión. No nos genera una línea de peso, no nos genera una línea recta, como si utilizáramos un blonde cut o el tipo de corte que utilizamos normalmente. Entonces, trazo la diagonal, ¿sí? Trazamos diagonales hacia adelante, anteriores. Una vez que trazamos las diagonales, desde acá proyectamos siempre bien hacia afuera y desde ahí vamos a cortar. Una vez terminado todo, desde acá vamos a personalizar un poquito y vamos a añadir un poco de volumen. Para esto lo que hago es proyectar mi mecha y cortando aproximadamente a la altura de la mitad de mecha, cortando utilizando brick cutting o brick cut. Entonces, de esta forma, cortando unas pequeñas mechas, muy poquito lo que vamos a cortar, de esta forma logramos diferencia de largos. Entonces, no solamente generamos textura por esa diferencia de largos, sino también estamos añadiendo volumen. ¿Por qué añadimos volumen? Porque las mechas cortas en las capas interiores lo que van a hacer es empujar a las mechas largas de la capa externa. Entonces, de esta forma vamos a generar, primero que nada, una diferencia de largos, y segundo, un volumen, porque las mechas cortas van a estar empujando a las mechas exteriores. Entonces repetimos esto a lo largo de toda la zona superior y a lo largo de toda la zona en la que nosotros consideremos que queremos añadir volumen. Ya en esta parte justamente es personalización, entonces acá ya depende del ojo creativo de cada uno, donde ustedes consideren que tienen que añadir un poquito más de volumen, donde quizás está bien, donde quieren añadir texturas, donde no. Entonces ahí ya justamente va a ser personal. Por último, lo que hago es añadir un poquito de channeling para que la dirección hacia el frente esté un poquito más marcada, para liberar un poquito más de peso sobre las puntas del cabello. Importante, si pueden, todo esto trabajarlo con el cabello mojado, porque la tijera va a deslizar mucho más fácil y va a ser mucho más sencillo realizar las personalizaciones. Y bien, este es el resultado final. ¿Sí? Este es el resultado final. Recordá que podés ver el corte completo en mi canal de Telegram. Voy a subir el corte completo con el degradé, con una explicación del degradé. Y espero que el corte, o la técnica, mejor dicho, que utilicé te haya servido. Recordá, si el video te gustó, dejar tu me gusta, dejar tu comentario y compartirlo, que me estarías dando una mano enorme. Nos estamos viendo en el próximo tutorial.